Buenos días, muchachos. Yo soy la doctora Laura Castro, profesora agregada del Departamento de Bioquímica, y vamos a hablar de las hormonas esteroideas y catecolaminas producidas por las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales, como ustedes saben de anatomía, son glándulas que están situadas encima de los riñones y desde el punto de vista embriológico derivan de dos sectores bien diferentes. La corteza suprarrenal es de origen mesodérmico y produce hormonas esteroideas, mientras que la médula suprarrenal es de origen neuroectodérmico y produce catecolaminas. Es decir, la médula suprarrenal puede considerarse parte del sistema nervioso autónomo, del sistema simpático, y a diferencia del sistema nervioso simpático, que ustedes conocen, que produce catecolaminas como si fueran neurotransmisores, en el caso de la médula suprarrenal, estas catecolaminas, en particular la adrenalina, que es la principal catecolamina producida por la médula, la consideramos una hormona ya que se va a verter al torrente sanguíneo y actuar a distancia. En el caso de la corteza suprarrenal, podemos encontrar tres capas diferenciadas, como son la zona glomerulosa, que es allí donde se producen los mineralocorticoides, en particular la aldosterona en el ser humano. La zona fasciculada y la zona reticular se diferencian desde el punto de vista histológico, pero desde el punto de vista funcional, ambos sectores producen glucocorticoides, en particular cortisol, y andrógenos, como es la androstenediona y dehidroepiandrosterona, que son andrógenos más débiles que la testosterona producida en el testículo. Bueno, comenzamos, con las hormonas esteroideas suprarrenales. Como su nombre lo dice, las hormonas esteroideas todas tienen en común tener este núcleo esteroideo o llamado también ciclopentano perhidrofenantreno. Este núcleo esteroideo entonces está formado por 4 anillos, que los llamamos A, B, C y D, de 17 carbonos, y esta es la característica común de todas las hormonas esteroideas, y derivan de esta molécula que ustedes conocen, que es el colesterol. O sea, el colesterol tiene este núcleo esteroideo, ¿sí? Además, tiene en el carbono 18 y en el 19 dos metilos, en el carbono 3 un hidroxilo, tiene esta cadena lateral, ¿sí? Que hace entonces que el colesterol tenga 27 carbonos y no 17 como es el núcleo esteroideo original, y tiene un doble enlace en el anillo B del núcleo esteroideo. O sea, las hormonas esteroideas van a compartir características estructurales con el colesterol y se van a diferenciar en la localización de algunos grupos hidroxilos o grupos cetos de distintas aromatizaciones en estos anillos del núcleo esteroideo y en el largo de esta cadena lateral. Así, por ejemplo, decíamos, del colesterol entonces vamos a sintetizar todas las hormonas esteroideas. Acá vemos que hay un intermediario común que es la pregnenolona y vemos que se pierde para la síntesis de la pregnenolona esta cadena lateral. Luego la pregnenolona entonces dará origen a los glucocorticoides, que se caracterizan por ser hormonas esteroideas de 21 carbonos, por tener un hidroxilo o un ceto en el carbono 11 y un grupo ceto en el carbono 3. En el caso del cortisol, lo que le da la característica al cortisol es el grupo hidroxilo en el carbono 11. El cortisol, decíamos, es el principal glucocorticoide en el humano. En el caso de los mineralocorticoides, se caracterizan entonces también por tener 21 carbonos, pero tener un grupo ceto en el carbono 18. Eso es lo que le da entonces
la función mineralocorticoide. En el caso de las hormonas sexuales, bueno, decíamos, en la glándula suprarrenal se producen andrógenos más débiles que la testosterona, como es, decíamos, la dehidroepiandrosterona y la androstenediona. Comparten igual con estas hormonas sexuales, como la testosterona y el estradiol, en que se pierde el carbono 20 y 21, y así en el caso entonces de la, perdón, vamos para el otro lado, de la testosterona, es una hormona esteroidea de 19 carbonos, que se caracteriza por tener una hidroxilación en el carbono 17, mientras que en el caso del estradiol tenemos 18 carbonos, y la característica principal del estradiol es tener el anillo A aromatizado. Bien, fíjense entonces que esos cambios en los grupos hidroxilos, en algunos grupos hidroxilos o en algunos grupos ceto de las distintas hormonas esteroideas, en los distintos carbonos, determinan que la conformación espacial de estas hormonas sea diferente. ¿Ven? Estos, por ejemplo, acá tenemos el estradiol, esta es la testosterona, la progesterona, la aldosterona. Ven que entonces esos grupos hidroxilos o cetos se exponen especialmente hacia distintos sectores, y esto es lo que hace que una hormona esteroidea sea reconocida por su receptor específico. Es decir, el estradiol va a ser reconocido solamente por el receptor de estrógenos y no por el receptor de cortisol y viceversa. ¿Está? O sea, esos pequeños cambios determinan que la relación estructura-función sea muy importante para ser reconocida por su receptor específico. Bien, vayamos específicamente entonces a los esteroides de las suprarrenales. Entonces, decíamos, todos derivan del colesterol, ¿sí? Entonces, el colesterol lo primero que le va a suceder es la pérdida de esta cadena lateral, ¿sí? Esto es catalizado por una enzima que se llama enzima de escisión de cadena lateral o CYP11A1. Si vemos en las rutas de síntesis de las hormonas esteroideas, vemos que hay varias de estas enzimas que se llaman CYP. Por ejemplo, CYP11A1, dijimos que es la que corta la cadena de escisión lateral. Acá tenemos CYP17, también llamada 17 alfa hidroxilasa, CYP17-20 liasa o CYP 21A2, 11B2, ¿sí? En los distintos sectores de la corteza suprarrenal. Estas enzimas, entonces, todas pertenecen a la familia de la citocromo P450 monooxigenasa y se encuentran tanto en la mitocondria, como en este caso, o en el retículo endoplásmico liso, ¿sí? Y se caracterizan entonces por ser enzimas que tienen, decíamos, el citocromo P450, que es una hemoproteína, y van a participar en reacciones entonces como de hidrólisis, de esmolasa, o sea, liasa es similar a desmolasas, oxigenasas o aromatasas en el caso de la síntesis del estradiol. ¿Está? Estas enzimas entonces tienen como sustratos a los distintos esteroides intermediarios y también al oxígeno molecular, y van a tener flavoproteínas que van a participar en el transporte de electrones. Bien, entonces, en las distintas zonas de la corteza suprarrenal vamos a tener las enzimas características, o sea, propias de cada zona, que determinan que en la zona glomerulosa se sintetiza aldosterona, porque tenemos la aldosterona sintasa, ¿verdad? Que hidroxila en el carbono 18, ¿sí? Mientras que en la
zona fasciculada y reticular, tenemos esta enzima que hidroxila en el carbono 17, ¿sí? Que no se encuentra en la zona glomerulosa. Y por eso en la zona fasciculada y reticular sintetizamos cortisol y androstenediona, y eso no ocurre en la zona glomerulosa. Y en la zona fasciculada y reticular no podemos sintetizar aldosterona. Bien. Seguimos. Decíamos, estas enzimas eh, contienen entonces toda citocromo P450. Por ejemplo, acá está la estructura de tridimensional de la enzima que le llamamos enzima de escisión de cadena lateral o CIP11A1, que está asociada a la membrana mitocondrial interna, es decir, este primer paso de conversión del colesterol en pregnenolona ocurre en la matriz mitocondrial. ¿Tá? Entonces, ven que la enzima entonces utiliza como sustrato el colesterol, NADPH como poder reductor y oxígeno. Y transforma entonces el colesterol en pregnenolona, se libera esta cadena lateral, que es el ácido isocaproico, o isocaproaldehído, mejor dicho, NADP oxidado y agua. ¿Tá? Y como ven, tiene asociada otras proteínas, como es la adrenoxina, que participa entonces en el transporte de electrones desde el NADPH hacia la hemoproteína, que es el citocromo P450. Bien, entonces comenzamos con los glucocorticoides. En el humano se produce cortisol y corticosterona, pero la relación cortisol a corticosterona es de 10 a 1. Por lo tanto, el principal glucocorticoide es el cortisol. Estos son esteroides, como decíamos, de 21 carbonos, y una vez que se liberan van a circular en el plasma unidos a proteínas plasmáticas, en particular a una proteína plasmática que es producida por el hígado, que es la transcortina. ¿Sí? El principal estímulo para la secreción de cortisol es la ACTH, o sea, van a estar regulados por el eje hipotálamo hipofisario. Para la síntesis entonces del cortisol, decíamos, proviene del colesterol. Ese colesterol en las glándulas suprarrenales, si bien puede ser de síntesis endógena, la mayor parte va a ser incorporado vía endocitosis mediada por el receptor de la LDL. La esteroidogénesis requiere de varias enzimas oxidativas que están localizadas en la mitocondria y en el retículo endoplásmico liso, y el paso limitante para la síntesis de cortisol es el transporte del colesterol desde el citoplasma a la mitocondria, donde se encuentra la enzima, decíamos, que corta la cadena lateral del colesterol y lo transforma en pregnenolona. Acá hay un esquema que tomamos del Devlin, donde se muestra entonces la membrana plasmática de lo que sería, por ejemplo, la zona fasciculada o reticular de la corteza suprarrenal. Y aquí entonces se muestra el receptor de la CTH, ¿sí? La CTH es una hormona peptídica, va a actuar sobre un receptor de membrana que en este caso genera un aumento en la concentración de AMP cíclico intracelular. Ese AMP cíclico intracelular va a llevar a la fosforilación, a la activación de una proteína A quinasa, ¿sí? Que lleva a la fosforilación de determinadas proteínas que va a hacer que se estimule entonces la desesterificación del colesterol, la entrada del colesterol a la mitocondria y la conversión entonces de colesterol en pregnenolona, ¿sí? Que luego por una serie de pasos llevará a la síntesis entonces de cortisol que se libera de estas células de la corteza suprarrenal. Acá tenemos otro esquema, también tomado del Devlin, donde se muestra entonces la unión de la CTH al receptor de membrana,
la activación de la adenilato ciclasa, que lleva a la formación de AMP cíclico, entonces la activación de la proteína quinasa A, y esto entonces va a estimular, decíamos, la desesterificación del colesterol, que puede provenir, decíamos, principalmente debido a la entrada de colesterol mediada por la LDL, la endocitosis de la LDL. Ese colesterol entonces, que se va a desesterificar, se va a transportar a la mitocondria, donde entonces se va a convertir en pregnenolona. Y esto, decíamos, es el paso limitante, es la entrada entonces del colesterol a la mitocondria. Este paso limitante es catalizado por una enzima que se denomina proteína START, que viene del inglés de factor esteroidogénico agudo, ¿tá? Que entonces participa en el transporte del colesterol a través de la membrana mitocondrial interna. Como ven en este esquema, una vez que se sintetiza el cortisol, este se libera, ¿verdad? Las hormonas esteroideas no se almacenan en vesículas, como por ejemplo las hormonas tiroideas u hormonas peptídicas, sino que una vez que se sintetizan, se liberan, se secretan y se van a transportar en el plasma, decíamos, unidos a proteínas plasmáticas. Acá lo vemos con más detalle, entonces la síntesis del cortisol. Tenemos el colesterol unido a la LDL, va a ingresar a las células entonces vía receptor de LDL. Ese colesterol que puede venir también de síntesis endógena a partir de la acetilcoenzima A. El colesterol libre proviene entonces del que entra a través del LDL, del que está esterificado, que se desesterifica, se trasloca entonces a través de la membrana mitocondrial interna y allí se va a convertir entonces en pregnenolona. ¿Sí? Entonces la pregnenolona luego sale de la mitocondria y en el retículo endoplásmico liso se va a encontrar con las otras enzimas de la biosíntesis del cortisol. ¿Sí? La pregnenolona entonces se va a transformar en progesterona. Ven que este grupo hidroxilo que estaba en el carbono 3 se transforma en un grupo ceto. Luego se va a producir la hidroxilación en el carbono 17 y vamos a tener entonces la 17 hidroxiprogesterona. ¿Sí? Luego se va a producir la hidroxilación en el carbono 21. Tendremos el 11 de oxicortisol que vuelve a la mitocondria y allí se produce la hidroxilación en el carbono 11 para tener entonces finalmente el cortisol, que como decíamos, una vez entonces que se sintetiza, se libera hacia el plasma. Bien, decíamos entonces que la síntesis del cortisol depende del estímulo del eje hipotálamo hipofisario. Entonces, una vez que la ACTH se une al receptor de membrana, va a producir un aumento de AMP cíclico que lleva a que se produzcan efectos inmediatos, efectos a corto plazo y efectos a largo plazo. Los efectos inmediatos van a depender de las cadenas de fosforilación que se desencadenan al activarse la proteína quinasa A. Entonces se va a activar el péptido activador de la esteroidogénesis, que lo que hace es desesterificar el colesterol, la proteína transferidora de esteroles, que transfiere el colesterol a través de la membrana mitocondrial externa, el factor esteroidogénico agudo, la proteína STAR, que transfiere el colesterol a través de la membrana mitocondrial interna, que dijimos que era el paso limitante. Entonces, esos efectos inmediatos que dependen de fosforilación de proteínas van a generar que aumente entonces la actividad de la colesterol esterasa, se inhiba la actividad de la colesterol éster sintasa, aumente el transporte del colesterol a la mitocondria, aumente la unión del colesterol a la proteína P450, enzima de escisión de cadena lateral, y por lo tanto aumente la producción de pregnenolona en la matriz mitocondrial. Esos son todos efectos
inmediatos, entonces que dependen de un aumento del AMP cíclico y de la fosforilación de proteínas. El AMP cíclico también va a producir efectos a corto plazo que dependen de la activación de factores de transcripción. Y esos factores de transcripción van a determinar que aumente la transcripción de varias de las enzimas que participan en la síntesis de las hormonas esteroideas, del cortisol en este caso, ¿sí? Y también del receptor de LDL. O sea, si aumenta el AMP cíclico porque aumenta la concentración plasmática de ACTH según a su receptor, va también a aumentar la entrada de colesterol a las células, ya que se van a expresar más cantidad de receptores de LDL en la membrana plasmática. Y luego también decíamos que teníamos efectos a largo plazo, ya que se van a estimular factores de crecimiento que van a determinar que aumente el tamaño y la complejidad de las células de la corteza suprarrenal, ¿sí? Va a aumentar el tamaño, el número de células, la cantidad de organelos de esas células. ¿Está? Bien. Entonces acá les puse una tabla donde comparamos los principales tipos de hormonas. Entonces, las hormonas esteroideas versus las hormonas tiroideas, las peptídicas y las catecolaminas. Todas ellas tienen retroinhibición de la síntesis, es decir, una vez que se sintetizan, inhiben la síntesis de más cantidad de hormona. Mientras que las hormonas tiroideas, las peptídicas y las catecolaminas se almacenan, las hormonas esteroideas dijimos que no. Una vez que se sintetizan, difunden a través de la membrana plasmática por su naturaleza lipofílica, ¿sí? Y no se almacenan, difunden y se van a transportar unidas a proteínas plasmáticas, a diferencia, por ejemplo, de las catecolaminas o de las hormonas peptídicas. Debido a que están unidas a proteínas plasmáticas, la vida media en el plasma es mayor que de la de las hormonas peptídicas o las catecolaminas. El tiempo de acción demora de horas a días, ¿tá? Y eso vamos a ver que se debe a que la respuesta en los órganos blancos, en los órganos diana, va a depender del cambio de la expresión de proteínas, a diferencia de lo que ocurre con hormonas peptídicas o con catecolaminas, que la respuesta se ve en pocos minutos o segundos. Los receptores de estas hormonas se encuentran a nivel intracitoplasmático o en el núcleo, a diferencia de lo que ocurre también con las otras hormonas. Bueno, las hormonas tiroideas también tienen receptores nucleares, como ustedes ya saben. Bien, estas hormonas liposolubles, ¿sí? Como son las hormonas esteroideas, los retinoides, la vitamina D y también las hormonas tiroideas, tienen receptores que están a nivel intracelular, que se caracterizan todos por tener distintos dominios. Es decir, en el extremo carboxilo terminal, el dominio de unión a la hormona. En la parte media del receptor, un dominio de unión al ADN. Y en el extremo N-terminal, el dominio de activación de la transcripción. Una vez entonces que se une la hormona al dominio de unión a la hormona, el receptor cambia de conformación y migra al núcleo donde va a interactuar con secuencias específicas del ADN que se llaman elementos de respuesta a hormona, y eso va a generar cambios en la expresión de determinados genes. ¿Tá? Para el caso entonces de las hormonas esteroideas, lo tenemos acá ejemplificado en este esquema, las hormonas esteroideas entonces van a, la porción libre, o sea, las hormonas esteroideas dijimos que está circulando unidas a proteínas plasmáticas. Una vez que se van liberando de esas proteínas plasmáticas, difunden a través de la membrana plasmática, ¿sí? Y se van a unir entonces a su receptor. Una vez que se une al receptor, entonces el complejo hormona-receptor migra al núcleo y forma un heterodímero con otro complejo hormona-receptor, donde se va a unir a esos
elementos de respuesta a hormona, que son secuencias específicas del ADN en determinados genes, y eso va a generar entonces la respuesta biológica a través de la estimulación o inhibición de la expresión de algún gen. Entonces se va a estimular, por ejemplo, en este caso, la traducción de determinada proteína, que eso lleva a la respuesta celular. Bien, acá está esquematizado entonces lo que sería un receptor de glucocorticoides, ¿sí? Acá decíamos en el extremo carboxilo terminal, el sitio de unión a la hormona, en el extremo N-terminal, el dominio de transactivación, y en el medio el sitio de unión al ADN, que ven que acá dice en inglés zinc fingers, o sea que tiene dedos de zinc. ¿Qué son estos dedos de zinc? Son estructuras tridimensionales que se forman en la estructura proteica del receptor de las hormonas esteroideas, que se caracterizan por tener la presencia de 4 cisteínas que están coordinando un átomo de zinc. Entonces esto da en el espacio, la estructura espacial de una forma de bucle o dedo, que es la que está interaccionando con el surco mayor del ADN en los elementos de respuesta a hormonas. Acá hay otro esquema sacado también del Devlin, donde se muestra que estos receptores de hormonas esteroideas tienen bastante homología entre sí. Por ejemplo, el sitio de unión a la hormona se parecen en todas las hormonas esteroideas entre un 30 y un 60%. El sitio de unión al ADN tiene una homología de un 60 a un 95%, mientras que el dominio de transactivación es el más variable entre los distintos receptores de hormonas esteroideas. Acá se alinean todos los receptores de hormonas esteroideas, también con el receptor de hormonas tiroideas y retinoides, y como decíamos, todos comparten o se parecen, tienen bastante homología en el sitio de unión al ligando y en el sitio de unión al ADN. Y es mucho más variable el dominio de transactivación. Bueno, en esta figura que es sacada de un trabajo científico, lo que se quiere mostrar es cómo cambia la distribución del receptor del cortisol una vez que se une a la hormona. Entonces acá se muestran dos tipos celulares, una son una línea de células endoteliales de aorta bovina, perdón, estos son cultivos primarios de aorta bovina, y esto es una línea celular de fibroblastos. Entonces acá lo que se hizo, se marcó el receptor de glucocorticoides con una proteína fluorescente que es la GFP. Entonces se ve acá, la GFP viene de Green Fluorescent Protein, entonces se va a ver verde cuando florece. Entonces se ve que en tanto en las células endoteliales como los fibroblastos, ¿sí? El receptor de, de los glucocorticoides está distribuido a lo largo de toda la célula, o sea que está mostrando que tenemos una distribución citoplasmática del receptor. ¿Está? Eso es lo que se ve aquí. ¿Qué pasa cuando esas células se incuban con glucocorticoides? En este caso se usó un glucocorticoide sintético que es la dexametasona. Fíjense cómo cambia la distribución del receptor de glucocorticoides de estar en todo el citoplasma a concentrarse en los núcleos, ¿verdad? Acá precisaríamos una tinción que marque el núcleo y ver la colocalización. Pero ven que, por lo que se ve acá, la distribución es bien esférica y esto corresponde a los núcleos celulares. Es decir, que una vez
que a las células las exponemos con cortisol o un glucocorticoide sintético como es la dexametasona, se produce una migración de los receptores desde el citoplasma hacia el núcleo. ¿Cómo sale? Bueno, entonces, lo que vimos ahí, que era un experimento con cultivos celulares, lo podemos ver en este esquema, que es lo que está pasando. Tenemos acá a la hormona esteroidea, vamos a poner el cortisol, unida a la proteína plasmática, la transcortina. La hormona esteroidea libre es la que atraviesa entonces la membrana plasmática y se va a unir a su receptor, ¿sí? Que está en el citoplasma. Entonces, una vez que se une al receptor, ocurre un cambio conformacional en el receptor que hace que esto migre al núcleo. ¿Por qué el receptor cuando está en el citoplasma no migra solito al núcleo y desencadena la respuesta? Bueno, porque esos receptores se encuentran unidos a unas chaperonas, que son las HCP, las Heat Shock Proteins, que impiden que el receptor solo, en ausencia de la hormona, se trasloque al núcleo. Entonces, lo que pasa cuando se le une la hormona es que se produce un cambio conformacional, se liberan entonces estas chaperonas, el receptor queda activado y se trasloca entonces al núcleo. En el núcleo entonces se va a unir a esos elementos de respuesta a las hormonas, formando, decíamos, un heterodímero, perdón, un homodímero para el caso del cortisol, es decir, se unen dos receptores de cortisol con sus hormonas, con el cortisol, y van a generar entonces la respuesta biológica. Por ejemplo, en este caso aumentan la transcripción de determinado RNA mensajero y eso hace que se sintetice una nueva proteína que es la que va a determinar la respuesta biológica. ¿Tá? Este receptor luego se recicla, ¿verdad? Bien. Entonces acá hay un esquema tridimensional que muestra que el receptor en el citoplasma, decíamos, está bloqueado por estas chaperonas, las HCP o Heat Shock Proteins 90, en este caso, y lo que hacen estas chaperonas justamente es estar bloqueando el sitio de unión al ADN. Por eso es que el receptor, en ausencia de la hormona, no se puede unir al ADN y desencadenar la respuesta biológica, porque estas chaperonas están impidiendo que migre al núcleo y se una al ADN. Bueno, entonces acá, justamente para mostrar que los receptores nucleares se unen al ADN como homodímeros en el caso de los glucocorticoides o como heterodímeros en el caso de otros receptores nucleares, por ejemplo, el que vimos de farnesoides o en este caso el de la vitamina D o el de los eicosanoides. Bien, ¿cómo se regula la síntesis y liberación del cortisol? Decíamos que que depende del eje hipotálamo hipofisario. ¿Sí? Entonces, el hipotálamo libera CDRH y esto entonces va a estimular a la adenohipófisis para liberar ACTH que lleva entonces al estímulo en la síntesis de cortisol. Una vez que se libera el cortisol, se produce entonces la retroalimentación de asa corta y de asa larga. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que produce entonces que se prenda este eje hipotálamo hipofisario para el caso de los glucocorticoides? Bueno, tenemos por un lado lo que se llama el ritmo circadiano, que ocurre, como ustedes saben, para varias hormonas. Para el caso del cortisol, ese ritmo circadiano hace que se produzca un pico máximo de secreción de cortisol al comienzo de la mañana, alrededor de las 8 de la mañana. Eso va a depender un poco, obviamente, del ciclo de luz de sueño-vigilia que tenga cada uno.
pero se considera, lo típico es alrededor de las 8 de la mañana, porque el cortisol es una hormona que nos va a preparar para enfrentarnos al día, ¿verdad? Es una hormona junto con las catecolaminas que nos preparan para enfrentarnos al estrés, ¿sí? Y a la respuesta de lo que se llama de huida y lucha. Entonces, todo el estrés también, además del ritmo circadiano, todo el estrés, ¿verdad? Va a prender este eje hipotálamo hipofisario. ¿Y qué estrés nos estamos refiriendo? Bueno, puede ser al estrés físico, ¿verdad? Que tengamos una herida o un trauma, al estrés emocional o al estrés metabólico, la hipoglicemia, ¿verdad? La hipoglicemia va a prender rápidamente el eje hipotálamo hipofisario para que se libere cortisol y de esa manera aumentar la glucosa plasmática. ¿Tá? Como ven en este esquema, el eje hipotálamo hipofisario también está en relación con el sistema nervioso simpático. Entonces se va, una vez que, al mismo tiempo que se libera cortisol, también se va a estimular la médula suprarrenal para que se libere también adrenalina y noradrenalina. A su vez, para el caso de los glucocorticoides, podemos hablar de un eje inmunoadrenal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una vez que se libera el cortisol tiene profundos efectos antiinflamatorios e inmunomoduladores que van a inhibir la producción de un montón de mediadores de la inflamación y de las citoquinas. Cuando se produce una respuesta inflamatoria e inmunológica, eso va a llevar a que se estimule el sistema nervioso central, que lleva a la estimulación del eje hipotálamo hipofisario y a la síntesis de cortisol para modular la respuesta inflamatoria e inmunológica y hacer que esa respuesta inflamatoria e inmunológica no sea exagerada y además sea limitada hacia lo que esté el mecanismo inflamatorio haya sido dado origen. ¿tá? O sea, que no se genere una respuesta inflamatoria tal que se empiecen a dañar nuestros propios tejidos y no solo los patógenos o el sitio de inflamación donde está ocurriendo esa respuesta. Bueno, entonces veamos las acciones de los glucocorticoides. Los glucocorticoides afectan varios procesos biológicos, desde el metabolismo, el desarrollo, la diferenciación, la inmunidad, la reproducción y la actividad neuronal. Nos dan una resistencia al estrés. ¿Por qué? Porque decíamos es una hormona hiperglicemiante. Para ser una hormona hiperglicemiante se estimula el catabolismo de los lípidos, de las proteínas y de los carbohidratos. Deprime la respuesta inmune por sus efectos inmunosupresores y antiinflamatorios. Entonces, sobre el metabolismo, los glucocorticoides van a actuar en 3 órganos principales: en el hígado, en el tejido adiposo y en el músculo. ¿Sí? Sobre el hígado, decíamos, es una hormona hiperglicemiante. Entonces va a estimular que en el hígado se produzca glucosa, 6-fosfato, que se desfosforile y esta glucosa pueda pasar al plasma. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que promueve en el hígado? Se estimulan las enzimas de la gluconeogénesis. ¿Sí? Por ejemplo, se induce la fosfonolpiruvato carboxigenasa y se induce la glucosa 6-fosfatasa que permite la desfosforilación de la glucosa. ¿Está? Pero también aumenta el aporte de sustratos gluconeogénicos, es decir, de aminoácidos y de glicerol. ¿Por qué? Porque actúa sobre el músculo, el cortisol actúa sobre el músculo, estimulando la lisis proteica. Por lo tanto, se van a liberar aminoácidos que van a circular y van a ser captados por el hígado para ser utilizados
en la gluconeogénesis. Se van a inducir entonces también las enzimas del ciclo de la urea para que el hígado pueda manejar el exceso de amonio que está producido por la desaminación de esos aminoácidos. También se va a utilizar glicerol, que decíamos que proviene del tejido adiposo. ¿Por qué? Porque en el tejido adiposo se va a inducir la lipasa hormonosensible y va a disminuir la entrada de glucosa. Entonces, en el tejido adiposo los triglicéridos se van a degradar a ácidos grasos y a glicerol. El glicerol entonces se puede utilizar como sustrato gluconeogénico y los ácidos grasos se utilizarán para obtener energía en el hígado y en otros tejidos. A su vez, los glucocorticoides inducen un aumento del apetito por inducción del neuropéptido I. Cuando hay un exceso de glucocorticoides circulantes, lo que se observa es una redistribución del tejido adiposo. ¿Tá? Y eso es lo que se puede ver en los pacientes que tienen un síndrome de Cushing. Un síndrome de Cushing se le denomina a el síndrome que aparece por un exceso de glucocorticoides circulantes, de cortisol circulante. ¿Tá? Esto puede deberse a enfermedades de la adenohipófisis, ¿sí? O de la glándula suprarrenal, ¿sí? Que haya un tumor en la glándula suprarrenal, en la hipófisis, o se debe, es muy frecuente en la medicina por el uso de los glucocorticoides como agentes farmacológicos, ¿verdad? En medicina ustedes van a ver que se utilizan muchísimo los corticoides como antiinflamatorios e inmunomoduladores. Entonces se puede producir un síndrome de Cushing secundario al uso excesivo de glucocorticoides. Entonces, como decíamos, en el síndrome de Cushing, que tenemos acá representado, en este caso, en esta paciente, que tenía un adenoma en las glándulas suprarrenales, en la corteza suprarrenal, desarrolla un síndrome de Cushing, entonces por exceso de cortisol, y característico de este síndrome son los signos de la cara de luna llena y el lomo de búfalo. Entonces, en el síndrome de Cushing lo que se ve es una redistribución del tejido adiposo, en donde los pacientes aparecen con los miembros superiores e inferiores muy finos por pérdida de tejido adiposo y de masa muscular, pero aumenta la distribución del tejido adiposo tanto en la cara como en la parte superior de la espalda. Eso es característico del síndrome de Cushing. La misma paciente, una vez que se le hizo una cirugía y se extirpó el adenoma suprarrenal, a los meses recuperó su facies y espalda habitual, ¿verdad? Cuando disminuyeron los glucocorticoides circulantes. Bueno, y decíamos entonces también que los glucocorticoides afectan la respuesta inmune. Y entonces acá en este esquema se muestran cómo los glucocorticoides actúan sobre todas las células del sistema inmunológico y que participan en la respuesta inflamatoria. Ven, actúan sobre los eosinófilos, linfocitos T, mastocitos, macrófagos, células dendríticas, y en muchos de ellos el efecto que tiene es disminuir el número de células. ¿Tá? ¿Por qué? Porque estimula la apoptosis en estas células. También en estas células se inhibe la síntesis de citoquinas proinflamatorias. También actúan sobre las células de epitelios, por ejemplo, en el epitelio respiratorio, disminuyendo la síntesis de citoquinas inflamatorias, la permeabilidad de los epitelios de las células endoteliales, la secreción de mucus de glándulas mucosas, y en la vía respiratoria aumentan los receptores, induce la expresión de receptores beta-2 adrenérgicos. ¿Tá? Entonces, fíjense, digo, entre ustedes seguro que hay algún paciente asmático que utiliza broncodilatadores inhalatorios. Si ustedes ven esos broncodilatadores inhalatorios, lo que tienen es una combinación de un beta-2 agonista que va a producir la dilatación del músculo lisobronquial
y un glucocorticoide que actúa a nivel local, aumentando la expresión de esos receptores beta 2 adrenérgicos. Es decir, tenemos una combinación ideal de un agente que produce un aumento en la expresión del receptor y el otro agente produce una broncodilatación porque actúa sobre ese receptor beta 2. Bueno, y en esta tabla vemos todos los genes blancos de acción de los glucocorticoides. ¿Tá? Para que vean, son un montón. Aumenta la expresión de determinados genes, como por ejemplo decíamos el receptor beta 2 adrenérgico, IKB2-alfa, aumenta la vida media de distintos ARNs, por ejemplo de la colagenasa, disminuye la vida media de otros ARNs, por ejemplo de la enzima ciclooxigenasa 2, de ARN mensajeros de varias interleuquinas, disminuye la expresión de genes de un montón de citoquinas, que acá tienen toda la lista, incluida la interleuquina 6 y el TNF-alfa. Actúan sobre la expresión de distintas enzimas, como la óxido nítrico sintasa inducible, la ciclooxigenasa 2, la fosfolipasa 2. Disminuye la expresión de moléculas de adhesión, ¿tá? Como ICAM y BCAM, y receptores de interleuquinas. Es decir, actúa sobre un montón de genes blancos. ¿Tá? Entonces, debido a esa acción sobre distintos genes blancos, los glucocorticoides van a, decíamos, afectar la respuesta inflamatoria y la respuesta inmunológica. Entonces, en este esquema se ve como el cortisol, por ejemplo, inhibe la producción de óxido nítrico, inhibe la producción del factor activador de plaquetas, inhibe la formación de prostaglandinas y leucotrienos, ya que, por ejemplo, inhibe la expresión de la fosfolipasa 2, de la COX, ¿sí? Y también afecta la respuesta inmunológica porque actúa sobre las células del sistema inmunológico, como dijimos, los linfocitos, estimulando la apoptosis de estas células, pero también de la producción de linfoquinas inflamatorias, y por lo tanto se va a inhibir la proliferación de linfocitos T, linfocitos B y la producción de anticuerpos. ¿Tá? Es por estas efectos que tiene el cortisol sobre la respuesta inflamatoria e inmunológica que son tan utilizados en medicina como fármacos. ¿Tá? Se utilizan distintos derivados sintéticos del cortisol, ¿sí? Que lo que con la finalidad de justamente inhibir estas respuestas. Por ejemplo, en enfermedades inflamatorias como el asma severo, todas las enfermedades autoinmunes, ¿sí? Siempre que uno quiere modular la respuesta inflamatoria o inmunológica, son muy utilizados en medicina. Imagínense en un paciente trasplantado, siempre se utilizan corticoides para disminuir el rechazo del el trasplante en el paciente receptor. ¿Ah? Entonces, lo que uno tiene que pensar es que tienen esta utilidad fantástica, pero estamos inhibiendo toda la respuesta inflamatoria inmunológica. Por lo tanto, esos pacientes van a ser inmunosuprimidos y vamos a tener que tener mucho cuidado con infecciones concomitantes que puedan darse. A su vez, vamos a estar afectando todas las respuestas metabólicas que mencionamos anteriormente. Entonces, vamos a estar afectando el metabolismo glucídico, de proteínas y de lípidos, como vimos. Entonces, estos pacientes van a ser propensos a tener una hiperglicemia y a desarrollar todas las características del síndrome de Cushing por redistribución de los lípidos y van a tener disminución de la masa muscular. Bien, esto es otro esquema donde se muestra, por ejemplo, cómo los glucocorticoides suprimen la producción de citoquinas. Simplemente, cuando se produce un estímulo en los linfocitos para producir citoquinas, por la acción, por ejemplo, del TNF sobre su receptor, el factor de transcripción que lleva a la síntesis de citoquina es un factor que se denomina NF-κB.
NF-κB habitualmente está unido al citoplasma por otra proteína que se llama IKB alfa, que lo mantiene en el citoplasma. Cuando se produce un estímulo proinflamatorio, IKB alfa se degrada, NF-κB migra al núcleo y allí entonces se estimula la síntesis de citoquinas proinflamatorias. Los glucocorticoides tienen un efecto contrario, ya que estimulan la síntesis de IKB alfa, que es el inhibidor de NF-κB, y entonces hace que NF-κB permanezca en el citoplasma y no migre al núcleo. Bueno, esto es otro esquema de lo mismo, les va a quedar en el PDF. Bien, además de tener los efectos metabólicos que vimos y antiinflamatorios e inmunosupresores, los glucocorticoides también afectan, tienen funciones sobre otros tejidos. Por ejemplo, sobre el hueso. Disminuyen la formación del hueso y aumentan la reabsorción ósea. Entonces, esto en condiciones normales estimula el recambio normal del hueso. Ahora, cuando tenemos un exceso de glucocorticoides, como en el síndrome de Cushing, estos pacientes también van a ser más propensos a tener osteoporosis. Sobre el tejido conectivo, disminuye la síntesis de colágeno. Entonces, cuando hay un exceso de glucocorticoides, otra característica de los pacientes con síndrome de Cushing es la presencia de estrías dérmicas. Y estas estrías dérmicas que aparecen en el abdomen, sobre todo, se deben a ese efecto que tiene sobre el tejido conectivo. Sobre el aparato cardiovascular, los glucocorticoides tienen efectos inotrópicos positivos, aumentan el tono, disminuyen la permeabilidad capilar. Sobre el riñón, los glucocorticoides aumentan la filtración glomerular y el clearance de agua libre. Tienen efectos también sobre el sistema nervioso central, modulando la percepción de las emociones, el despertar. Y este otro efecto sobre el feto también es muy importante desde el punto de vista farmacológico, ya que los glucocorticoides facilitan la maduración del sistema nervioso central, de la retina, de la piel, del tracto gastrointestinal y de los pulmones. Y por eso les digo que es muy importante desde el punto de vista farmacológico, ya que se usan en el caso de que haya una amenaza de parto de pretérmino. Ustedes saben que lo último, recuerden que de las últimas cosas en madurar es la formación del surfactante pulmonar. ¿Tá? Entonces, de las complicaciones más graves que puede tener un niño de pretérmino, si nace un pretérmino, es el síndrome de estrés respiratorio del recién nacido. Entonces, lo que se hace cuando tenemos una embarazada que tiene amenaza de parto de pretérmino, se hace una serie de inyecciones de glucocorticoides a la madre para que eso llegue al feto y entonces madurar todos estos órganos y sobre todo los pulmones para tratar de prevenir ese síndrome de estrés respiratorio del recién nacido. Bien, ¿cómo se metabolizan los glucocorticoides? Bueno, primero que nada tenemos una familia de enzimas que son las 11-hidroxiesteroide deshidrogenasa. Que tenemos una que se llama tipo 1 y otra que es tipo 2, que convierten el cortisol a cortisona. O sea, la tipo 1 convierte la cortisona a cortisol y la tipo 2 convierte el cortisol a cortisona. La cortisona tiene una acción glucocorticoide muy débil. Como ven acá, lo que ocurre es el cambio de este hidroxilo en el carbono 11 del cortisol que pasa a un grupo ceto en la cortisona. Este pequeño cambio entonces hace que la cortisona se una muy débil al receptor del cortisol y tenga una acción glucocorticoide débil. Tanto el cortisol como la cortisona van a sufrir una serie de reducciones en el hígado y luego se van a conjugar con derivados de la glucosa, como es el ácido glucurónico, y se van a eliminar entonces esos derivados del cortisol, tanto a nivel de la secreción biliar como van a aparecer también en la orina. Bien.
Entonces, ¿qué pasa? El cortisol es capaz de unirse también al receptor de los mineralocorticoides, es decir, de la aldosterona. Entonces, en el riñón en particular, ya tenemos representado en este dibujito el receptor de mineralocorticoides, la aldosterona. Y fíjense que en este esquema se muestra que la aldosterona y el cortisol tienen una forma, por decirlo así, parecida. Por lo tanto, al receptor de la aldosterona se puede unir tanto el cortisol como la aldosterona. Nosotros queremos que en el riñón este receptor de mineralocorticoide esté libre para que se una la aldosterona y no el cortisol. Entonces, en el riñón es un órgano que tiene una cantidad muy abundante de esta enzima, la 11-hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2, que convierte el cortisol a cortisona. Entonces, en el riñón, como hay mucha de esta enzima, todo el cortisol que llegue al riñón va a ser convertido en cortisona, que no puede unirse al receptor de la aldosterona, y entonces el receptor de la aldosterona o de mineralocorticoide va a quedar libre en el riñón para que se una a la aldosterona y no al cortisol. ¿Está? Entonces, en este esquema se muestra al hígado y al riñón. Se muestra cómo el cortisol que llega al riñón va a ser convertido en cortisona por la 11-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2, de modo que el receptor de mineralocorticoide quede libre para unirse a la aldosterona. Esa cortisona que circula va a ser captada por el hígado, por ejemplo, donde tenemos la 11-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 1, que convierte la cortisona en cortisol, y este cortisol entonces sí se va a poder unir al receptor de glucocorticoides con alta afinidad y poder cumplir las acciones metabólicas en el hígado. ¿Tá? Esta enzima se encuentra también muy presente en la piel, bueno, en el hígado como dijimos, en el tejido adiposo, en el sistema nervioso central y en la placenta. Mientras que la 11-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2, además de estar presente en el riñón, está presente también en el colon, en las glándulas sudoríparas, salivales y en la placenta. Bien. Dejamos al cortisol, que es la parte más larga de esta clase. Vamos a hablar un poquito de la aldosterona, de los mineralocorticoides, en particular lo de la aldosterona, que es el principal mineralocorticoide producido en el hombre. A diferencia del cortisol, cuyo estímulo principal para la síntesis del mismo era el eje hipotálamo hipofisario, la aldosterona va a estar sintetizada en particular por el eje renina-angiotensina-aldosterona. Esto simplemente para recordar, cuando se produce un cambio en el volumen plasmático circulante a nivel del riñón, ¿verdad? En la arteriola aferente, se va a secretar entonces renina, que es una enzima que transforma el angiotensinógeno producido por el hígado en angiotensina 1. La angiotensina 1 entonces es convertida en angiotensina 2 por acción de una enzima que es la enzima conversora de angiotensina, que está presente en los capilares, ¿sí? Y la angiotensina 2, como ustedes ya saben, es un potente vasoconstrictor, pero también actúa sobre las glándulas suprarrenales para estimular la síntesis de aldosterona. ¿Sí? Entonces, en conjunto, por el efecto vasoconstrictor de la angiotensina y por el efecto de la aldosterona sobre el riñón, se va a producir un aumento, que va a producir un aumento en la reabsorción de sodio, va a llevar a la reconstrucción del aumento del plasma o del volumen circulante que desencadenó esta respuesta. Acá hay un esquema tomado del Deblin donde se muestra lo que podría estar ocurriendo en la zona glomerulosa de la corteza suprarrenal. Allí entonces tenemos receptores para angiotensina 2 que llevan a un aumento
del calcio intracelular mediado por inositol trifosfato, ¿sí? Y la proteinquinasa C, el acilglicerol, proteinquinasa C. Eso lleva entonces, decíamos, un aumento de calcio y las fosforilaciones dependientes de la proteinquinasa C, que van a estimular entonces la síntesis de aldosterona a nivel de las células glomerulosas. Este es un esquema del eje renina-angiotensina-aldosterona, simplemente de repaso, no lo voy a mencionar de nuevo, se los dejo en el PDF. Y destacar entonces de la ruta biosintética que esto ocurre solo en la zona glomerulosa de la corteza de la glándula suprarrenal, porque es allí donde está esta enzima, que es la aldosterona sintasa, enzima que hidroxila en el carbono 18, ¿tá? Que es lo que le da la función de mineralocorticoide a esta hormona esteroidea. Bien, esto lo van a ver con más detalle en las clases de fisiología renal, pero simplemente decirles que el principal órgano blanco de la aldosterona entonces va a ser el riñón, y lo que hace es, como toda hormona esteroidea también, ¿verdad? Va a atravesar la membrana plasmática, se va a unir a un receptor intracelular que se va a migrar al núcleo, y en el núcleo lo que va a hacer es aumentar entonces la expresión de un canal de sodio en la membrana luminal y la bomba de sodio-potasio ATPasa en la membrana vasolateral. Y esto entonces va a hacer que aumente la reabsorción de sodio a nivel de las células tubulares renales, del túbulo colector. Esto lo van a retomar, como les decía, en las clases de fisiología renal. Bien. Terminamos entonces con la corteza suprarrenal y pasamos a las hormonas de la médula suprarrenal. Como dijimos en la presentación, la médula suprarrenal la podemos considerar como parte del sistema nervioso autónomo, del sistema simpático, en el cual, en lugar de tener una neurona postganglionar que actúa cerca del órgano efector a través de la liberación de noradrenalina, aquí tenemos una neurona que no tiene axón, que son las células cromafines, y que van a liberar, en lugar de noradrenalina, fundamentalmente adrenalina o epinefrina, que van a actuar a distancia, vía sanguínea, en el órgano efector, y por eso en lugar de considerarlo un neurotransmisor, lo consideramos una verdadera hormona, ¿verdad? Bien. Entonces, acá se muestra un esquema de lo que serían esas células cromafines de la médula suprarrenal, donde llegan las terminales nerviosas preganglionares, que liberan acetilcolina, y eso hace entonces que se estimule la síntesis y también la degranulación de los gránulos cromafines, donde está almacenada la adrenalina, hacia la sangre. ¿Está? Bien. La ruta de síntesis de la adrenalina es similar a la que ustedes vieron en neuro para la síntesis de noradrenalina. Es decir, a partir de un aminoácido que es la tirosina, por acción de la tirosina hidroxilasa, ¿sí?, lo transformamos en DOPA. Es el anillo de la tirosina, acá tenemos otro grupo hidroxilo. Luego, por la DOPA de carboxilasa obtenemos dopamina, ¿ven? Se pierde este grupo. Por acción de la dopamina beta hidroxilasa, ¿sí?, se va a agregar entonces este grupo hidroxilo, y pasamos de tener dopamina a noradrenalina o norepinefrina. Y finalmente, que es lo que lo diferencia con las neuronas del sistema nervioso autónomo, tenemos la presencia de esta enzima, que es la feniletanolamina N-metiltransferasa, que transforma la noradrenalina o norepinefrina en adrenalina. Se agrega este grupo metilo en el amino terminal.
y transformamos entonces la noradrenalina en adrenalina. Entonces, frente a una respuesta de estrés, se va a estimular el eje hipotálamo hipofisario y se va a estimular también el sistema nervioso autónomo. Entonces, a nivel de las células cromafines de la médula suprarrenal, se va a estimular la síntesis, entonces, de noradrenalina y adrenalina. Y esto se vincula, el aumento del cortisol y el aumento de la adrenalina, están relacionados, ya que el cortisol induce la síntesis de esta enzima, que es la feniletanolamina N-metiltransferasa, ¿verdad? Que decíamos que transformaba la noradrenalina en adrenalina. O sea, el aumento de cortisol que va a llegar hacia la médula suprarrenal, ¿verdad? La médula suprarrenal va a ser el órgano que más cortisol va a haber de todos los demás tejidos, por el tema de la vascularización de la suprarrenal. Entonces, esa gran cantidad de cortisol que llega va a inducir la síntesis de esta enzima, que transforma, decíamos, el último paso de noradrenalina en adrenalina, ¿sí? Entonces, se va a estimular también la liberación de adrenalina por exocitosis, que se va a liberar a la sangre. Como ven, entonces, la respuesta al estrés es coordinada de toda la glándula suprarrenal, tanto la corteza como la médula. Bien, y recuerden que las catecolaminas se unen a receptores de membrana, que tenemos receptores alfa adrenérgicos y receptores beta adrenérgicos. ¿Qué pasa? La adrenalina tiene mayor afinidad por los receptores beta que la noradrenalina. Y la noradrenalina tiene mayor afinidad por los receptores alfa que la adrenalina. Por lo tanto, los efectos del aumento de la producción de adrenalina por la médula suprarrenal van a ser efectos sobre todo beta adrenérgicos, que dependen de los receptores beta. ¿Ah? ¿Por qué? Porque tienen mucho mayor afinidad por los receptores beta. ¿Y cuáles son esos efectos beta adrenérgicos? Bueno, va a tener efectos sobre el metabolismo glucídico. La adrenalina es una hormona hiperglicemiante y por lo tanto va a aumentar la glucogenólisis y va a aumentar la gluconeogénesis, es decir, la producción de glucosa a nivel del hígado para que se libere glucosa hacia la sangre. ¿Está? Bien. También va a aumentar la lipólisis. ¿Por qué? Porque se va a estimular la hormona, la lipasa hormonosensible a nivel del tejido adiposo, se va a liberar entonces ácidos grasos y glicerol. Va a disminuir la utilización de glucosa a nivel periférico, bueno, se va a estimular la calorigénesis. Como efectos regulatorios de las otras hormonas, estimula la secreción de insulina y de glucagón. Y a nivel del tejido cardíaco tiene efectos cronotrópicos e inotrópicos positivos. Produce dilatación arteriolar y aumenta la relajación del músculo liso a nivel bronquial, del aparato urinario y gastrointestinal. O sea, todos estos efectos son efectos mediados por los receptores beta y, como decíamos, la adrenalina tiene mucho mayor afinidad por los receptores beta que por los receptores alfa. Entonces los efectos beta adrenérgicos son característicos de la adrenalina. La adrenalina se une a un receptor de membrana, ¿sí? Que es el típico receptor de membrana que actúa a través de las proteínas G estimulatorias que inducen a la adenilato ciclasa, que convierte el ATP en AMP cíclico. Entonces, ese aumento de AMP cíclico a nivel intracelular va a desencadenar cascadas de fosforilación, ¿sí? Que dependen de la proteína quinasa A y luego de otras proteínas que se van fosforilando en cascada y se amplifica la señal y se lleva entonces a la respuesta biológica. Que, por ejemplo, a nivel
de el metabolismo del glucógeno en el hígado, se va a producir entonces la fosforilación de la glucógeno fosforilasa, que resulta en aumento de la actividad de esta enzima y por lo tanto se hidroliza el glucógeno, y fosforilación de la glucógeno sintasa, que esta enzima fosforilada resulta en inhibición de la misma y por lo tanto se inhibe la síntesis del glucógeno. Es un esquema también de los efectos mediados por los receptores B. Y acá tienen el mecanismo mediado por los receptores alfa, que simplemente, para repasarlo, pero como decíamos, no son los que predominan por el efecto mediado por la adrenalina. Bien, las catecolaminas en el esquema ese que les había puesto al principio, que comparábamos las hormonas esteroideas con los distintos tipos de hormonas, veíamos que las catecolaminas tienen una vida media muy corta. ¿Por qué? Porque se van a metabolizar rápidamente por enzimas que están tanto a nivel intracelular como extracelular, que son la MAO, que es la sigla de la monoaminooxidasa, y la COM, que es la sigla de la catecol o metiltransferasa. Estas dos enzimas pueden actuar indistintamente en distinto orden, o sea, puede actuar primero la MAO o primero la COM y luego la MAO. Entonces van a transformar la epinefrina y también la norepinefrina, noradrenalina, en derivados, ¿sí?, que se llaman hidroximandélico y 3-metoxi-4-hidroximandélico. Estos metabolitos son los que van a aparecer en la orina como derivados de las catecolaminas y se pueden medir en la orina. Es una forma de medir cuántas catecolaminas están siendo producidas, es medir estos metabolitos que se encuentran en la orina. ¿Está? Como ven, lo que hace la MAO o monoaminoxidasa, ¿sí?, es oxidar el grupo amino terminal. Y la catecol o metiltransferasa lo que hace es transferir un grupo metilo al anillo catecólico de las catecolaminas. Y de esta forma entonces se inactivan las catecolaminas porque no se pueden unir a los receptores ni alfa ni beta adrenérgicos y decíamos se eliminan estos metabolitos en la orina. ¿Está? Entonces, esto tiene como utilidad la medida de esos metabolitos urinarios, tiene como utilidad poder determinar si hay tumores de las células cromafines. A veces se producen tumores de las células cromafines que pueden estar situados en la médula suprarrenal o en cualquier parte de la cadena ganglionar del sistema simpático. Entonces, esos pacientes van a tener efectos que dependen de receptores alfa y de receptores beta adrenérgicos. Entonces, en general van a tener pacientes que son muy delgados, que tienen picos paroxísticos de hipertensión arterial, taquicardia, sudoración, hiperglicemia. Entonces, cuando ustedes se enfrenten a un paciente con esas características, sobre todo, por ejemplo, un paciente joven que comienza con hipertensión arterial, ustedes van a tener que buscar si hay alguna causa secundaria de esa hipertensión arterial, o sea, no es una hipertensión esencial. Y entonces, una cosa que se puede hacer fácilmente es medir cómo están estos metabolitos en la orina, y si esos metabolitos están aumentados, va a ser indicativo de que pueda tener un tumor de las células cromafines. Entonces ahí ya después van a ir a métodos imagenológicos para poder detectar dónde está ese tumor y tratar de solucionarlo desde el punto de vista quirúrgico. Bueno, y creo que por acá vamos a dejar la clase. Espero que les haya servido. Les voy a dejar el PDF en la carpeta de bioquímica y vamos a dejar el foro como siempre para preguntas. Bueno, gracias.